René Higuita pasó de ser el arquero más espectacular del planeta a dormir en una celda y de esa manera perderse el mundial de su vida. Inventó la jugada más famosa del fútbol, el escorpión, humilló a la Inglaterra en el año 1995, pero antes de eso, en la cima absoluta con Colombia, una negociación ligada a un secuestro lo llevó directo a prisión. El resultado, meses encarcelado, su imagen destrozada y fuera del Mundial de Estados Unidos 1994, mientras su generación se jugaba la historia. Hoy vas a entender cómo un ídolo mundial terminó tras las rejas, qué ocurrió realmente en ese escándalo y cómo logró volver cuando casi nadie regresa de algo así. Porque la historia de Higuita no es solo fútbol, es gloria, riesgo y consecuencias reales. René Higuita no es un arquero normal, era un espectáculo, salía del área como si fuera defensor, regateaba delanteros, asumía riesgos que ningún portero se atrevía a inventar. Podía ser héroe en una jugada y villano en la siguiente. Con Atlético Nacional se convirtió en leyenda, ganó la Copa Libertadores en 1989 y cambió para siempre la forma de entender la posición. Con la selección Colombia fue símbolo de una generación dorada que soñaba con conquistar el mundo. Y entonces fue la jugada que lo inmortalizó. En 1995, en Wembley, contra Inglaterra, el mundo entero se detuvo. Un centro alto, un segundo de locura, Higuita saltó, arqueó el cuerpo y rechazó el balón con los talones, el escorpión. Esa imagen dio vuelta al planeta. No era solo una tajada, era una declaración. El fútbol también podía ser arte. Pero 2 años antes de ese momento icónico, su vida había explotado. En 1993, cuando era figura absoluta de la selección y pieza clave rumbo al Mundial 1994, Higuita aceptó participar como intermediario en la liberación de una joven secuestrada. Él sostuvo que solo actuó como mediador, intentando ayudar. Sin embargo, la justicia colombiana lo consideró implicado en una negociación ilegal. La sentencia fue clara: prisión. De ídolo nacional a recluso, de entrenar para un mundial a contar los días tras las rejas. Pasó varios meses encarcelado y mientras Colombia se preparaba para el Mundial de Estados Unidos 1994, él veía el torneo desde afuera. Ese equipo que había goleado 5-0 a Argentina en Buenos Aires, que era candidato real al título, jugó sin su arquero más emblemático. La consecuencia fue devastadora. No solo perdió el torneo más importante de su carrera, perdió prestigio, perdió continuidad, perdió el control de su narrativa. Muchos pensaron que ahí había terminado todo, pero Higuita nunca fue convencional. Tras salir de prisión volvió al fútbol profesional, regresó a las canchas, volvió a asumir riesgos, volvió a ser el personaje rebelde y magnético que dividía opiniones. En México defendió los colores del Club Deportivo Veracruz, manteniendo intacto su estilo de portero espectáculo, salidas temerarias, gambetas imposibles, decisiones al límite. Algunos lo criticaban, otros lo idolatraban aún más. Con el paso de los años, la historia empezó a verse distinta. Ya no era el solo arquero excéntrico, era el revolucionario que se adelantó a su tiempo, el guardameta que jugaba con los pies cuando nadie lo hacía, el artista que asumió el riesgo total, dentro y fuera del campo. René Higuita vivió en el extremo, tocó la gloria más alta y el fondo más oscuro. Inventó una jugada eterna, pagó un precio real por sus decisiones y aún así regresó. Por eso, su historia sigue fascinando, porque no es perfecta, porque es humana y porque demuestra que a veces el mismo hombre capaz de volar como un escorpión también puede caer.